Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Felicidades, estamos celebrando el Domingo de Resurrección. Gloria al Señor. Hermana, bienvenida, ¿cómo está usted? Bien, padre, muchas gracias. Estamos aquí, como usted dice, en el Domingo de Resurrección, con la alegría de que Jesús ha resucitado. Esos días de que acompañamos a nuestro Señor, esos días de dolor, de sufrimiento, hoy finalmente, con este día de Domingo de Resurrección, yo creo que sabemos que nuestro Señor vino a darle ese sentido especial al sufrimiento, que ya después de toda esta semana que pasamos, el Triduo Pascual, todo aquello, hoy con este Domingo de Resurrección, nos damos cuenta que el sufrimiento tiene un sentido muy especial. Así es, padre, así es. Y yo creo que eso lo demuestra la alegría que tienen las personas, ¿no? Que todos lo estamos viendo y, bueno, pues a celebrar con Jesucristo. ¿Sí? Y vamos a darle en esa alegría de Así que es, padre. estamos celebrando al Señor resucitado, pues vamos con la primera lectura, luego para, como dicen por ahí, para no perder tiempo, Así es. esperemos que tengan sus misales o sus Biblias a la mano, ya que la primera lectura de este Domingo de Resurrección, recuerden que estamos en el ciclo B y la primera lectura va a ser tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 34a y del 37 al 43. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciban por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Hermana, en esta primera lectura de el domingo de Pascua o domingo de resurrección, vamos a estar tomando, primero hay que aclarar que en el tiempo de Pascua la primera lectura va a ser del Nuevo Testamento. Regularmente la primera lectura es del Antiguo Testamento, pero en la Pascua da ese cambio, ese giro de que tomamos Hechos de los Apóstoles en el tiempo pascual precisamente, porque Hechos de los Apóstoles hay que tener en cuenta cómo recoge los primeros testimonios de la iglesia primitiva y pues no iba a ser la excepción el día de hoy, el domingo de resurrección, como en esta primera lectura de Hechos de los Apóstoles encontramos la primera síntesis, pero es una síntesis en el cual se narra en pocas palabras toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. El autor empieza haciendo una narración pero como una narración como de testigos, es decir, es una carta testimonial, que además de que ellos, porque ellos fueron testigos, obviamente, están hablando ya de lo que ellos vivieron, experimentaron y ahora lo están compartiendo. Así es, padre, y usted lo ha dicho muy bien. Yo lo llamaría como el domingo de ser testimonio Exacto. de la presencia viva de Ajá. Jesucristo. Usted decía, y ellos en la lectura marca dos cosas. Dice, hemos comido y bebido con Él. Ajá. ¿Qué mayor testimonio de la presencia viva de Dios que esto? Los alimentos que
todo ser humano necesita para vivir, ¿no? Claro. Sí, en la realidad, a veces nos basamos en base al testimonio que los apóstoles narran precisamente en esta primera lectura. A veces en la realidad decimos, oh, es que me dijeron, oh, es que oí, oh, es que andan diciendo. No, aquí los apóstoles en la primera lectura, ellos lo están narrando, ellos están comentando lo que ellos precisamente vivieron. La resurrección, obviamente, es un momento muy, y va a ser porque nuestro Señor fue el primero que dio, o sea, fue el primero que dio el paso hacia la resurrección, y de ahí, pues Él nos ha garantizado la resurrección, pues para todo creyente. Pero la resurrección va a ser un momento. No, ahora sí las palabras nos quedan cortas para detallar ese momento, pero va a ser un momento muy especial en nuestra vida, porque si la muerte nos causa, bueno, la muerte nos causa dolor, nos causa tristeza, pero la esperanza en la resurrección es la que mantiene, nos sostiene en y nos sostiene, por ejemplo, cuando hemos perdido un ser querido, pues saber que un día, primero vamos a estar formando la gran familia de Dios, posteriormente estaremos esperando la gloriosa resurrección que nuestro Señor Jesucristo en este día, Él experimentó, Él abrió el camino, Él dio ahora sí, Él pues dio la luz verde para que todos avanzáramos y esperáramos la gloriosa resurrección. Y como usted dice, padre, también, ¿qué es resucitar? Jesús resucitó y usted dice, abrió la puerta y efectivamente Él abrió una puerta para muchos de nosotros. Pero está la resurrección final y yo aquí me acuerdo mucho de algunos papás cuando ellos tienen la oportunidad de vivir este encuentro con Jesús, de ser testimonio de su presencia. Recuerdo ahorita, por ejemplo, una familia que decía, hermana, cuando yo empecé a venir a misa fue porque usted dijo que viniéramos por los niños de catecismo. Dice, pero después me he dado cuenta que eso me da vida, que eso ha ayudado a mi familia a que estemos unidos. Eso me ha ayudado a que yo entienda que sin Jesús no puedo vivir una semana. Y eso es la resurrección también. Usted decía cuando alguien pierde un familiar, pero también cuando ellos se encuentran con Cristo. Sí. Cuando ellos tienen esa experiencia. Y yo creo que la invitación de Dios este domingo. Nos hemos encontrado con Cristo. ¿Cuántas familias vamos a misa, pero no sabemos que Jesús está vivo? Que Jesús vivimos, que está caminando con nosotros. Que Él está, yo les he dicho, ahí donde tú estás trabajando, Jesús está ahí. Jesús está queriendo caminar, acompañarte, vivir tu sufrimiento, tu vida, pero tenemos que invitarlo a que esté con nosotros. Y eso también es resucitar. Claro. Es resucitar. Hoy las lecturas todo es de alegría, aleluya, estoy con ustedes, no tengan miedo. Y nosotros podemos también cambiar nuestro miedo por la esperanza, nuestro miedo por la alegría de saber que Dios está con nosotros. Sí, por eso en este día de resurrección sería triste y sería lamentable que todavía una persona, o una familia, o una comunidad estuviéramos todavía hablando de dolor, de sufrimiento, de oscuridad, de pasión. No, en este día de resurrección, es un día de alegría, es un día de felicidad, un día de regocijo. Por eso, pues las lecturas, les decía al comienzo del programa, cómo la primera lectura es tomada precisamente de Hechos de los Apóstoles, donde narran ellos con esa alegría, y de aquí en adelante, todo el tiempo pascual, vamos a estar tomando esos pasajes donde va a haber algunos pasajes donde los apóstoles sí, medio se desmoralizan, pero dicen, bueno, pero unos nos han dicho que lo han visto, esto y que es parte de nuestra vida. Pero de aquí en adelante, lo que es el tiempo de Pascua es tiempo de alegría,
tiempo de felicidad. ¿Por qué? Porque es un día, yo me atrevo a decir que debe de ser uno de los días más alegres con toda la iglesia. Porque la Ujú. iglesia, después de pasar toda la cuaresma, después de haber pasado toda la Semana Santa, que tapamos las imágenes, que las cubrimos, que el altar, por ejemplo, hace 2 días, el Viernes Santo, quedó al descubierto, se quitaron los Ujú. manteles y todo. Y que hoy en este día, el día de la resurrección, ¿cómo se ve la iglesia? Totalmente, totalmente renacida, totalmente rejuvenecida. ¿Por qué? Por la celebración de la resurrección de Cristo nuestro Señor. Y desde anoche, padre, con toda Sí, la, con la vigilia. con la vigilia, Vigilia. nosotros, por ejemplo, ahí en la parroquia veíamos todo oscuro, ¿no? El signo de la muerte, el signo de que algo nuevo viene. Claro. Y Ajá. cuando empezamos con la bendición de fuego, con la bendición del cirio, el ir poniendo luz en toda la iglesia, esa es la esperanza Sí. de nosotros como cristianos, decir, Jesús resucitó, Jesús nos da una nueva luz, y yo les digo, nos da una nueva oportunidad de caminar con Él. Toda la alegría de ir viendo cómo se ilumina una iglesia física, que es la iglesia material, también tendría que ser la iluminación Ajá. de la vida de nosotros, la alegría de ver las flores blancas, ver los colores de color blanco, cómo cambia nuestra vida, ¿no? Exacto. Yo creo que así como está reluciendo y así como van a ver ustedes su iglesia, su altar alegre, muy bien adornado, muy bien y el cirio pascual El cirio precisamente, que pascual. va a estar toda la cincuentena pascual o el tiempo pascual encendido, indicándonos que estamos celebrando la resurrección de Cristo nuestro Señor, que como lo decía usted, hermana, precisamente el día de anoche cuando en la iglesia, y la iglesia cuando se ve oscura, se Sí, respira así, el ambiente así así de es. tenso, pero como decía usted, conforme se iba la bendición del fuego y se iban encendiendo las velitas y todo aquello, y ya llega el cirio, el pregón pascual, ya se empieza a respirar. Ay, qué bueno que ya la luz está en medio de nosotros. Por eso, eso es celebrar la resurrección de Cristo nuestro Señor. Y vamos a tomar una breve pausa para dar comienzo con el Evangelio. No se vayan a retirar, por favor. KNXT, the nation's only full-powered broadcast station owned and operated by a Catholic diocese in the U.S. and streaming live on the internet at knxt.tv, need your support to keep the message of the good news alive. Just go to knxt.tv, click on the Make a Financial Gift, go to Donate, and fill out your one-time or monthly offering under PayPal. It's just that easy. Your donation makes it possible for KNXT, Catholic Television, to continue its ministry by celebrating the Mass and proclaiming the gospel. Thank you from KNXT. Ya regresamos después de esta breve pausa. Esperemos que continúen con nosotros, ya que vamos a estar leyendo el Evangelio. Recuerden que estamos en el día de la resurrección o domingo de Pascua. El Evangelio para a esta ocasión vamos a estar leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 20, el versículo del 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario
que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día de la resurrección, hermana, el Evangelio nos empieza a narrar el desconcierto, un desconcierto en medio de la alegría. Porque, y yo siempre digo con referencia a los grupos opositores y aquí usted presente de la mujer, de que la iglesia no toma en cuenta a la mujer, de que la iglesia la hace a un lado. Pues ¿quién fue qué género fue la que dio testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? María Magdalena, una mujer. Entonces, pues no tienen de qué quejarse, porque en la iglesia la mujer ocupa un papel muy importante. No nos quejamos, padre, solamente reclamamos nuestro lugar. No, yo creo que usted tiene razón, ¿no? Fue María Magdalena, pero como algunas veces hemos hablado, somos un solo cuerpo en Cristo, ¿no? Y la mujer apareció y se encontró sorprendida que no estaba Jesús. Por eso decía que en medio de la incertidumbre y en medio de la alegría, el momento de que María Magdalena llegó al sepulcro, hay que tener en cuenta, porque algunos van a decir, pero ¿cómo entró? ¿Cómo pudo llegar? Es que no eran como actualmente nosotros acostumbramos a enterrar a nuestros difuntitos, que ahorita pues los entierra uno hacia abajo. Antes eran en cuevas, los dejaban como en cuevitas, los dejaban. Por eso es que los envolvían muy bien, los embalsamaban y todo eso. Y la persona, los allegados, los amigos, podían ir al sepulcro y podían entrar al sepulcro. Por eso es que María Magdalena yo creo que me atrevo a decir que María Magdalena en su momento de oración, de dolor, todavía de dolor, estaban en ese lapso de haberlo perdido al maestro, como le llamaban. Ella va, dice, muy temprano, muy de madrugada, no cronológicamente, nomás dice muy de madrugada, pero se encontró con que el cuerpo no estaba, pero sí encontró los signos precisamente, todo lo que le habían puesto a nuestro Señor. En su momento, María Magdalena, ¿cuál fue su primera impresión? Dice, se robaron el cuerpo del Señor. Y va y le avisa. Se me hace curioso cómo llegan los dos apóstoles y uno. Aquí Pedro se le empieza a notar ya el papel de liderazgo. Aunque todavía no se le había asignado, pero ya empieza a tomar ese papel de líder, porque dice, llegó el otro discípulo antes que Pedro, pero no entró. Esperó hasta que llegara Pedro para que entonces sí, ya Simón Pedro, entonces sí ya entraran al sepulcro y fueran testigos de los signos de la resurrección. Y los signos de la resurrección el Evangelio nos lo explica. Estaba el sudario y en las mantas que le habían puesto a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Evangelio, estaban muy bien acomodadas, pero el cuerpo no estaba. Precisamente, entonces, por eso digo que a estas alturas, los apóstoles todavía, aunque nuestro Señor les había hablado, nuestro Señor les había instruido, los había preparado,
que el Hijo del Hombre tenía que padecer, tenía que pasar esto, pero al tercer día iba a resucitar. Ellos no entendían, su mente no alcanzaba a captar la dimensidad de aquella profecía, porque era una profecía que nuestro Señor los estaba preparando. La profecía se iban cumpliendo conforme ellos iban siendo testigos de lo que Él les había anunciado. Pero padre, pienso que también es el camino de la fe. Ajá. Es el camino de la fe que muchos vivimos también. Sabemos y conocemos de Dios, pero a veces nos hace falta buscar. Y es lo que hicieron los apóstoles. Fueron a buscar a Jesús y lo encontraron los símbolos, los signos, como usted decía, que hacen que dice, ok, ya comprobé que Él está resucitado. Y para muchos de nosotros, igual que nuestros amigos que nos están viendo, ese es el camino de la fe. Hemos encontrado a Cristo, quizá hemos escuchado de Él, hemos visto signos de Él en nuestra comunidad. Yo creo que usted y yo, cuando vemos signos en la comunidad, las familias, cómo van cambiando, cómo van creciendo en su fe, cómo esa obligación de ir a misa se convierte en una parte de la actividad de la familia en el domingo. Eso es el encontrarse con Jesús. Y también los apóstoles necesitaban signos en su vida, igual que usted y yo. Yo creo que antes de hacernos sacerdotes y monjitas, tuvimos un proceso de camino de fe. Ajá. Y hoy precisamente creo que la invitación de Jesús en el Evangelio es: caminen a buscarme, búsquenme. Yo no estoy donde ustedes usualmente me encuentran, pero estoy con ustedes. Y los símbolos, como usted decía, nos muestran precisamente que Jesús no está en el sepulcro, pero sí está en nuestra vida. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Creo que usted y yo sabemos la Eucaristía y la oración. Si no estamos en la Eucaristía, no nos vamos a encontrar con Jesucristo. La mesa que todos los domingos ustedes como sacerdotes nos preparan, que ustedes preparan precisamente ese alimento, porque a veces nuestra fe necesita alimentarse. Y todo este domingo es cómo viví toda la Cuaresma, cómo viví todo ese proceso para encontrarme hoy con Él. Si hoy no recibo a Jesús en la Eucaristía, es ¿qué hice en la Cuaresma? ¿Qué fue lo que me preparé? A lo mejor ni siquiera voy a buscar a Cristo porque no siento la necesidad de Él, y yo creo que usted tiene la experiencia. ¿Y cuántas personas en el confesionario? Muchos dicen, ¿cuántos años tengo de haberme confesado? No, 20, 30, Desde que hice la primera comunión o cuando me invitaron a ser padrino, pero me falta ese buscar a Jesucristo. Y Él está ahí precisamente. Y bueno, hoy el día es alimentarnos en la Eucaristía para encontrarnos con Él y dejar los símbolos de la muerte a un lado. En el proceso, hermana, como usted mencionaba, que nosotros fuimos llamados a la vida consagrada y al orden sacerdotal, yo creo que a nosotros, como al discípulo que llegó primero y posteriormente dice, y hasta entonces creyó, durante todo ese proceso de discernimiento vocacional, yo creo que nos pasa, como humanos que somos, nos pasa, y yo recuerdo que así nos lo decían, no hay seguridad, no hay certeza de que Dios te llama hasta que, por ejemplo, en mi caso, hasta que el obispo te llama a ser ordenado. Hasta entonces se comprueba que en verdad hay vocación. Me hago referencia precisamente al discípulo que dice, y hasta entonces creyó en la resurrección. Yo creo que en nuestra vida, vamos a encontrar, como humanos que somos, esas preguntas. Y es bueno porque muy pocos casos, tal vez sí habrá casos en que Dios llame y que en una revelación beatífica les diga, mira, vas a ser religiosa, mira, tú vas a llegar a ser sacerdote, mira, tú vas a llegar a ser obispo, mira, tú vas a llegar a ser cardenal, mira, tú vas a llegar a ser papa. No, yo creo que... Eso no existe. Y si hay que nos digan dónde. Exacto, porque todo es un proceso. Entendemos la actitud
de aquel discípulo que dice, hasta entonces creyó en la resurrección. Por eso la resurrección abre ese abanico de posibilidades a un cambio de vida, a un cambio nuevo. Por eso, y el cambio de vida en este domingo de la resurrección, ¿para quién empezó primero? Anoche empezó precisamente con los que recibieron los sacramentos de la iniciación, ya sea el bautismo, ya sea la primera comunión, ya sea inclusive la confirmación, los adultos. Para ellos empezó un nuevo cambio de vida, un cambio ya ahora, una vida que pueden llevar a Jesús en su corazón. Los que ya hicieron su primera comunión, los que fueron bautizados o recibieron los 3 sacramentos, porque hubo niños que obviamente por lo que sea, negligencia de los papás, lo que sea, llegaron a ser a la edad de 7 años en adelante, y ya la iglesia recomienda ya que se les prepare para los 3 sacramentos. Ellos ya en este día de la resurrección, para ellos fue un nuevo estilo de vida. Por eso la resurrección tiene que marcar en nuestra vida un cambio. Eso es lo que significa celebrar la resurrección de Cristo nuestro Señor. Que nuestro Señor ha resucitado, sí, pero ha resucitado para un cambio en nuestra vida. Y un cambio, obviamente, pues mejor a como estábamos viviendo anteriormente, porque un cambio hablando de la resurrección no va a ser un cambio para vivir peor que como estábamos viviendo antes de la Cuaresma, sino que con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese cambio tiene que marcar un cambio ahora sí, para mayor gloria y honra de Dios a través de la resurrección de Cristo nuestro Señor. Así es, Padre, usted lo ha dicho todo. Por eso, celebrar la resurrección, hermanos, en este día no debe de haber. Yo siempre les digo que en este día no debe de haber ni caras tristes, no debe de haber ni familias tristes, no debe de haber ni esposos tristes, no debe de haber ni esposas tristes. ¿Por qué? Porque celebrar la resurrección de Cristo nuestro Señor es celebrar un cambio de vida. Y ese cambio se debe de manifestar precisamente desde lo más sencillo. Desde ahí vamos a experimentar el cambio de vida que la resurrección de Cristo nos ha traído en este día. Y bueno, pues el tiempo también se nos ha ido. Vamos a prepararnos para darle la bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana.